Seguro que reciben todas las semanas, bueno, no sé si todos los días, esas molestas llamadas comerciales no consentidas y que les están acribillando con ellas. Ahora el Ministerio de Consumo trabaja en una normativa para poner freno a esas llamadas spam, obligando a las empresas telefónicas a bloquear dichas llamadas que no queremos recibir. Martina. Sí, se prevé un cambio en la normativa para que no nos molesten esas llamadas comerciales. Veremos si tiene más efecto que la ley que se aprobó en el verano del año 2023. Algunos cambios que incluye esta nueva normativa es que la responsabilidad va a pasar a la compañía telefónica. Van a ser ellas, las compañías telefónicas, las que tengan que bloquear esas llamadas molestas si no están identificadas, si no tienen un prefijo provincial. Y las multas a esas compañías podrán ir desde 150 euros a miles de euros. Algunos antecedentes de esas multas que ya tenemos, que ha publicado el Ministerio de Consumo: en el año 2022, Vodafone fue multado con 6.000 euros por perturbar reiteradamente a un cliente en el momento de su siesta, y en el año 2018 Orange 30.000 euros por llamar también durante días consecutivos a una persona que estaba en la lista Robinson. Recordamos que esa lista es una inscripción de personas que no quieren recibir este tipo de llamadas. Como decíamos, había una ley que se aprobó en el verano del 2023 que ya estaba trabajando en esta línea. Ahora se pretende este cambio de normativa, por eso queremos contactar a esta hora con la Organización de Consumidores, con José Carlos Cutiño, para saber qué cambios hay respecto a 2023. José Carlos, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuáles son esos cambios? ¿Podemos estar más esperanzados de que estas llamadas molestas no nos llamen? Bueno, nosotros partimos de que evidentemente los planteamientos son positivos, ¿no? Suponen nuevos avances, pero también al mismo tiempo somos escépticos, ¿no? Porque es que los antecedentes que tenemos pues no invitan al optimismo. Evidentemente es que estas llamadas están prohibidas ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos casi 2 años que no ha servido esa prohibición para nada? Bueno, pues que probablemente la falta de capacidad para controlar este tipo de actuaciones pues hace que muchas de estas medidas resulten ineficaces. Aquí hay 2 novedades, sobre todo, que una es obligar a los operadores a que controlen que las empresas utilizan un determinado tipo de prefijo de código para esas llamadas comerciales, y le traslada, por lo tanto, una responsabilidad invigilando a los operadores. Y por otro lado, algo que sí nos parece especialmente interesante, que es la nulidad de los contratos celebrados a través de este tipo de llamadas, que eso sí que puede hacer daño a los operadores que las utilicen, ¿no? A las empresas que lo utilicen. Nosotros, no obstante, seguimos diciendo que hay un problema de dificultad a la hora de identificar a los infractores. Se utilizan números solapados, números de teléfonos móviles. Ahí es donde ahora van a tener que intervenir los operadores de telefonía, porque muchas de estas llamadas entran, pues eso, por teléfonos móviles, incluso por teléfonos que no pertenecen a esos titulares. Son muy difíciles de rastrear, muchas veces son números ocultos o privados, y por lo tanto aquí es fundamental poder identificar a quién nos llama. Y también, ojo, en nombre de quién nos llama, porque aquí una cosa es la empresa comercializadora, la empresa vendedora la que te llama, y otra cosa es la empresa en nombre de quién llaman, que también debería de soportar las consecuencias. Precisamente por esa identificación te quería preguntar. Dice que se tiene que identificar perfectamente con un prefijo, pero la mayoría de llamadas que recibimos son de móviles. A partir de ahora, todas estas empresas comerciales que nos llaman van a tener también que cambiar su operativa. Teóricamente sí, porque si no el operador telefónico va a tener que tomar medidas, y si no va a asumir una responsabilidad, con lo cual, bueno, pues habrá que ver la capacidad que realmente tienen para esa identificación, para evitar que se utilicen pues números convencionales, números de móvil, para detectar la actividad comercial de estas empresas y, en su caso, poder ellos mismos tomar esas medidas antes de que el usuario se pueda dirigir contra ellos. En principio, el planteamiento, ya digo, es interesante, pero tiene que venir acompañado de medios técnicos, de un seguimiento y un control exhaustivo, y desde luego de unas sanciones proporcionales a la gravedad de las infracciones. Comentabais antes, bueno, pues las sanciones en casos puntuales, ¿no? Pero es que realmente estas sanciones puntuales no son disuasorias. Tenemos que ir a sanciones pues del tipo de las que pone la Agencia de Protección de Datos, o del tipo de las que ya está empezando a poner el Ministerio de Consumo. Tenemos la experiencia cercana de la sanción a las compañías aéreas, en las que de verdad
la sanción sea superior al beneficio potencialmente obtenido por las empresas infractoras. El cambio de normativa va un poco más allá, dice literalmente: los contratos realizados por teléfono sin consentimiento serán automáticamente nulos. Pero esto ya debería ser así. Antes, un contrato que no era expresamente, había dicho el cliente que si estas compañías lo llevaban hacia adelante, lo seguían tramitando. De hecho, hay muchos contratos telefónicos en vigor realizados a partir de este tipo de llamadas. Aquí la novedad no está ya en el consentimiento, es decir, un contrato grabado telefónicamente, cuando se expresa ese consentimiento, ese contrato es válido con independencia de que la llamada hubiera entrado de una manera irregular administrativamente. A partir de ahora, ¿qué es lo que para nosotros resulta de gran interés? Bueno, pues que simplemente, aunque hayamos prestado el consentimiento a través de esa llamada, a pesar de que puedan tener grabado ese consentimiento contractual, podemos alegar la nulidad posterior del contrato porque se ha concertado a través de una llamada realizada de manera irregular. Y esto nos parece importante porque ya no solo cuestiona el fondo, sino también la forma del contrato, y hace que sea arriesgado desde el punto de vista del operador formalizar contratos de este tipo, pues porque inmediatamente pues puede venir la anulación del mismo. Con lo cual, bueno, es un elemento disuasorio adicional que puede ser interesante y que puede contribuir de alguna manera a hacer menos atractiva este tipo de llamadas. José Carlos, pues muchísimas gracias. A ver si la normativa funciona, porque sí que es cierto que en junio del año 2023 durante unos meses no nos molestaban, pero a los 3 o 4 meses volvieron esas indeseadas llamadas. Gracias. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, pues a ver si es efectiva esta ley definitivamente. Pues veremos. De momento es una auténtica pesadilla recibir esas llamadas de forma continuada. Gracias, Martina. Marco, ¿se saltarán la norma estas compañías telefónicas? Bueno, esperemos que no, pero lo importante de acotar este tipo de conductas, yo de todas maneras, determinados contratos telefónicos es que tendrían que ser ya no nulos, sino que tendrían que ser delictivos. ¿Por qué? Porque hay que proteger a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables en este tipo de contratos? Las personas mayores. Yo me acuerdo un caso que llevé de una señora mayor que la llamaron por teléfono, le vendieron una máquina de tratamiento de agua firmando préstamo con financiera, y la mujer tenía principio, no diagnosticado, pero tenía principio de Alzheimer. Y claro, la hija se enteró cuando se encontró la máquina en casa y vio que le cargaban cuotas de un préstamo que no sabía de qué era. Pero ¿qué pasa? Que esa señora ya se tiene que gastar el dinero, tiene que ir a un abogado, no hay una protección real. Luego, por supuesto, fuimos al juicio y se declaró nulo ese contrato. Pero ya tienes que hacer una inversión, tienes que ponerte en manos de un profesional, cuando esto tendría que ser automático. Esta protección tendría que darla el Estado con la normativa y tendría que ser más dura, porque a estas grandes compañías una sanción, como habéis puesto, de 6.000 euros o 30.000 euros es como para nosotros un 0, no llega ni a un céntimo. Entonces tendrían que ser sanciones ejemplarizantes. Pues por eso te decía que si van a cumplir o no. Pues hombre, habría que preguntárselo a ellos. Yo lo dejo a cautela. Rápido, comentario. Sí, a mí me parece muy interesante el tema de los contratos, porque lo explicaba Marco muchas veces. Este tipo de contratos a través de llamadas no consentidas se dirigen a personas mayores que quizás dan el consentimiento para hacer un contrato, pero no saben exactamente de qué están dando el consentimiento, ¿no? Cuando esta ley entre en vigor, que me imagino que la tramitación también pues será la normal y será larga, pues no va a ser de un día para otro, pues igual dentro de 6 meses, un año, sí es verdad que quizás por los hijos que estén al tanto de los contratos que han hecho sus padres podrán echarlos para atrás, y a mí es el aspecto que me parece más interesante de la norma, y sobre todo saber que el Ministerio de Consumo sirve para algo, ¿no? Que es este tipo de normas las que tiene que ir desarrollando. Eva. Sí, yo espero que funcione, y de hecho me gustaría, porque creo que es muy necesario que se tomen este tipo de medidas, pero me pasa un poco como al defensor de los consumidores, que soy un poco escéptica, porque muchas veces es difícil esa identificación de llamadas, a veces esas llamadas no se reciben directamente de la compañía, son servicios subcontratados, hay todo un cúmulo, una red detrás que es difícil de identificar, y luego el consumidor tiene muchas veces herramientas a su disposición, como por ejemplo bloquear desde el teléfono propio del móvil, pero como te llaman luego desde otro, te da exactamente igual. Me parece interesante lo de la nulidad de los contratos, porque muchas veces en esas llamadas, aunque tú consientas o estés de acuerdo en hacer ese cambio de contrato, de compañía o esa formalización, claro, te cuentan unas cosas, pero luego lo que te graban con el consentimiento no recogía todas las condiciones a lo mejor que te estaban ofreciendo. Por lo tanto, ahí también había mucha controversia. Entonces, que se puedan anular este tipo de contratos me parece muy positivo.